El fondo común también es un recurso determinado, ¿de acuerdo? Se registra en la fuente de recursos determinados. Es un fondo público más, ¿de acuerdo? Pero presupuestalmente se registra en la fuente recursos determinados, ¿de acuerdo? Okay. Y le pertenece, repito, a la región, al municipio. ¿Eso qué significa? Que en su balance está ¿dónde? ¿En el activo o en el pasivo? En el activo, ¿cierto? Porque es uno, ¿cierto? Sin embargo, estos fondos, ¿de acuerdo? Por recursos determinados, los recursos directamente recaudados del gobierno nacional, tipo ministerios, ¿sí? De los poderes del Estado, tipo poder judicial, por ejemplo, los recursos directamente recaudados de las universidades, por ejemplo, que provienen de las tasas que recaudan estas entidades, esos recursos se mantienen también en el Tesoro, en la cuenta del Tesoro, ¿de acuerdo? Pero le pertenecen a la entidad, o sea, es parte de sus activos financieros, digamos de recursos que presupuestalmente se clasifican recursos determinados. ¿Por qué determinados? Porque están dirigidos a alguien, ¿no? A la región, al municipio, ¿no? ¿De acuerdo? Como es el canon petrolero, pesquero, minero, forestal, gasífero, ¿no? Las regalías mineras, la renta de aduanas y también lo que es el fondo común. ¿De acuerdo? Entonces esos recursos se manejan, se mantienen en la cuenta de tesoro. ¿Sí? Entonces, todo ese flujo, todo ese dinero está en el tesoro. Pero el tesoro tiene que tener un sistema de información que le permita, ¿no es cierto?, reportar cuánto es suyo y cuánto es ajeno. ¿Sí? Ese sistema es esencial. Y lo que se ha hecho en el Perú, ya desde el año 2008, es precisamente implementar una solución que le permite al Tesoro tener el control de todos esos fondos. Porque antes, todo ese dinero de fondo común, de canon, estaba depositado en cuentas bancarias a nombre de cada entidad en el banco. ¿Sí? Así funciona en Colombia, por ejemplo. Allá tiene otro nombre, ¿sí? Pero igual es parecido, canon, regalías, etcétera, que se reparte a los municipios. Por ley, el Tesoro colombiano tiene que depositar en cuentas bancarias en los bancos, en el sistema financiero colombiano. Entonces, el dinero, ¿dónde está? Está en la cuenta a nombre de la entidad, pero en un banco privado. ¿De acuerdo? Acá hemos logrado justamente tener un adecuado control de toda esta liquidez que le permite, ¿no es cierto?, un manejo mucho más ordenado, poder hacer un seguimiento y poder implementar políticas relacionadas con el gasto público de una manera también mucho más estratégica. ¿De acuerdo? Entonces, repito, aquí estamos hablando no solamente de dinero del Tesoro, sino también de dinero que le pertenece a las otras entidades, pero que el Tesoro lo administra, lo gestiona en una cuenta en el banco de la misma. Y que lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene este soporte, ¿de acuerdo? A través del cual el Tesoro puede saber cuánto de los 100.000 que tiene le pertenece a cada región, a cada municipio, y cuánto es lo que le pertenece al propio Tesoro, de una manera detallada, ¿sí? Exactamente como funciona un banco en Bolivia, ¿cierto? Un banco tiene nuestro dinero, ¿cierto? Y sabe cuánto tenemos por cada cuenta que manejamos, ¿cierto? Y nos reporta permanentemente y nos permite acceder a la liquidez, a la disponibilidad en cualquier momento. Así funciona el Tesoro para las entidades, ¿de acuerdo? Entonces, pero esa es la parte operativa, ¿sí? Pero ya para poder también justamente garantizar ese financiamiento de la ejecución con cargo a estos recursos, entonces el Tesoro tiene que saber también cuánto es lo que tiene que tener para la atención de los pagos inmediatos. Entonces,
decide hacer un presupuesto también de su caja. Entonces dice elaborar el flujo de caja, una programación para la estructuración del financiamiento, o sea, para que podamos decir con cuánto podemos contar para financiar el flujo. Implementar mecanismos o medios estándares de cobranza, también esta es otra facultad que le han dado al Tesoro. El Tesoro en el Perú tiene la facultad de implementar mecanismos de cobranza, ¿sí? Recaudación de ingresos a través de cualquier medio. ¿Eso qué significa? Que mañana más tarde el Tesoro puede disponer que las entidades públicas en general implementen una solución de pago electrónico, por ejemplo, a los usuarios. ¿Sí? Hoy en día hay algunas entidades que usan medios electrónicos para que los usuarios, no sé si ustedes han ido alguna vez al RENIEC, y han hecho un pago con tarjeta. Ese es un medio electrónico para pagar, ¿no es cierto? El público al gobierno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero un DNI, pago con tarjeta, puedo hacerlo también electrónicamente, hago un pago por internet y puedo también acceder a un servicio en algunos casos, no es todavía la felicidad completa, en algunos casos. Pago mis impuestos a la SUNAT también en forma electrónica, ¿de acuerdo? Puedo sacar tarjetas, ¿sí? O sea, el medio electrónico es cada día más necesario y el gobierno poco a poco lo va incorporando a sus procedimientos, a sus operaciones, ¿de acuerdo? El Tesoro entonces por eso está facultado, o sea, aquí si una entidad necesita, por ejemplo, implementar una solución de este tipo, le tiene que pedir autorización al Tesoro. Mientras que el Tesoro en algún momento diseña un sistema único, por ejemplo, ¿no es cierto? Por el que todos los ciudadanos podemos acceder a pagar nuestras tasas con medios electrónicos, ¿no? A través de internet, ¿no? Y el dinero que se recauda va directamente a la cuenta del Tesoro y activa un procedimiento en la entidad que da el servicio para que le pueda brindar el servicio al ciudadano, por ejemplo, en un sistema futuro. A eso apunta esta facultad. O sea, con esto ya la ley le ha autorizado, le ha empoderado al Tesoro para implementar soluciones de este tipo. ¿De acuerdo? Establecer, y también dice, para el pago de obligaciones que contraen las entidades. O sea, estamos hablando aquí entonces de soluciones tecnológicas para el pago del usuario al gobierno o del gobierno a los proveedores o a la planilla, ¿no? Hoy en día, ejemplo, hoy en día en el sector público no se usa tarjeta electrónica para pagar. Ahí estamos atrasados, ¿sí? Porque hoy en día en cualquier parte se usa corrientemente una tarjeta. Aquí puedo ir con mi tarjeta y consumir en otros países inclusive, ¿no es cierto? El Estado aquí en Perú todavía no lo puede hacer. ¿Perdón? Posiblemente, ¿por qué está? Porque justamente está esperándose que el Tesoro ponga en marcha un sistema que permita utilizar estos medios que son más eficientes, más seguros, ¿no es cierto? Tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene muchas ventajas. Entonces, la buena noticia es que ya están trabajando en esto y posiblemente este año se esté implementando una solución feliz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay entidades tienen necesidad de comprar por internet, pero compras es un mecanismo especial que se ha diseñado un sistema, una entidad que tiene a su cargo, ¿no es cierto?, las compras que le llaman por catálogo, ¿no es cierto? Claro, pero no es exacto, no es como la compra directa con la tarjeta, que es más personalizada, es más una compra, digamos así, corporativa, por decirlo así, ¿no?, a través de la plataforma. Al momento del pago, por ejemplo, si te he hecho la compra por Perú Compras, al momento de pagar, posiblemente utilice el abono a la cuenta del proveedor. ¿No? Estamos hablando aquí de uso de otros medios adicionales. Claro, una forma, digamos, un mecanismo moderno, por decir, que se implementa para el pago en el sector público, fue el abono a la cuenta del proveedor, ¿no? Eso se hizo en 2006, 2008, por ahí, por ejemplo, cuando nadie pensaba en hacer transferencias interbancarias, inclusive. Entonces, sí se ha ido avanzando, pero todavía hay cosas que faltan hacerse para poder lograr un manejo más óptimo de la
auditoría. Entonces, en concreto, lo que estamos queriendo decir es que todo mecanismo de pago en el sector público es regulado por el Tesoro, ¿no es cierto? El tema del pago a la cuenta del proveedor, a la cuenta del trabajador, por ejemplo, se reguló por el Tesoro, ¿no? Okay. Establecer plazos para la acreditación de ingresos, eso también es otro aspecto de otra regulación, ¿no? Que el 1441 le está dando al Tesoro, y eso le va a permitir al Tesoro poder conseguir de que los recaudos, el dinero que se recauda, ingrese a las cuentas del Tesoro de manera más oportuna. ¿De qué me sirve tener la plata ya recaudada si no la puedo disponer? ¿No? Entonces, justamente por eso es que esta reforma que se ha hecho con los decretos legislativos en cada uno de los sistemas, llámese presupuesto, inversión pública, el nuevo sistema de abastecimiento y en este caso el Tesoro, está incorporando ciertas regulaciones que van a permitir mejorar el avance de la modernización de la tesorería del Estado en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos queda a nosotros entonces es estar atentos ahora, que en cualquier momento seguramente se implementarán estas nuevas soluciones para poder facilitar la paga pública. Poco a poco se ha ido avanzando en el tema de pagos, ¿no? Pago electrónico a proveedores, pago electrónico a la SUNAT, pago electrónico a las AFPs, ¿no? Poco a poco se ha ido avanzando, ¿no? Porque antes se usaba solamente cheques. Todavía hay algunas operaciones en las cuales se necesita usar cheques. Entonces la idea es que previamente se eliminen los cheques y se usen los medios. No, eso es lo que tiene que hacer el Tesoro. ¿De acuerdo? Entonces, al establecer los plazos, también para lo que es el tema de la recaudación, otro tema u otra, digamos, responsabilidad nueva al Tesoro que le están dando con el decreto legislativo 1441 es el de establecer, digamos, una normativa para implementar la identificación, la medición, la mitigación y el seguimiento en el monitoreo de los riesgos fiscales. Eso es algo nuevo. Antes no había esta función en el Ministerio de Economía. Hace ya algunos años se ha comenzado a implementar la gestión de riesgos, pero ya en ese contexto justamente es que ahora le han asignado al Tesoro el rol, la función de, digamos, tener a su cargo la gestión de los riesgos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque este es un tema que se va a implementar de manera progresiva. Lo que va a ocurrir es simplemente que el Tesoro les va a decir a las entidades: señores, esta es la forma como tienen ustedes identificar los riesgos fiscales. Esta es la metodología para la identificación de los riesgos fiscales. Estos son los criterios, estos son los lineamientos para poder medirlos, cuantificarlos, para poder ver cómo se pueden gestionar, cómo se pueden mitigar, tratar de que el impacto sea lo menos posible y hacer el seguimiento de los riesgos fiscales. Eso es lo que va a hacer el Tesoro y para eso se está trabajando. En los próximos días se va a ejecutar una resolución ministerial en la cual se va a establecer un cronograma de cómo se van a ir implementando algunas de las facultades, de las funciones, de las responsabilidades nuevas que tiene el Tesoro. Entonces, es muy importante que quienes estamos cerca de esta función estemos en conocimiento de estas novedades legales que seguramente deben estar siguiendo. Pues está el tema después de la autorización de apertura y cierre de cuentas. Eso ya es una facultad que ya la tenía, ¿no? Una nueva facultad que también está dando al Tesoro esta vez es la determinación y la calificación de la condición de los fondos públicos. Porque antes en el Ministerio de Economía, cuando se trataba de la venta de este papel, de este fondo público, no es fondo público. Entonces había un peloteo entre el presupuesto, decía que no es mi tema, en fin, Contraloría también decía que no era. La ley ha dicho que ahora el Tesoro va a decir qué cosa es y qué cosa no es un fondo público. Porque ahí estamos frente a un temita que requiere de una definición, requiere de que sea transparente, para que se pueda tomar la decisión de que si se usa o no se usa ese dinero en atender el gasto público. ¿De acuerdo? Regular conciliaciones bancarias, implementar planes de inversión de los excedentes de caja. El Tesoro también interviene en el mercado financiero, colocando fondos y también obteniendo fondos. El Tesoro sale al mercado financiero y hace subastas, ¿no? Es una forma de también rentabilizar sus excedentes, ¿de
acuerdo? Establecer lineamientos para la inversión de excedentes de liquidez de las entidades. ¿Qué pasa? Hay empresas del Estado que también tienen excedentes temporales de caja, ¿de acuerdo? Perú, ENAPU, Corpa, ¿no? Empresas que en algún momento del año sus ingresos son mayores que sus egresos. Entonces, ahí se necesita también, como es dinero del Estado, se necesitan también políticas y alineamientos para poder cautelar adecuadamente esas inversiones que puedan realizar estas empresas, ¿no? Con ese dinero que está excedente temporalmente, ¿no? Entonces el Tesoro también tiene la facultad de regular, de establecer políticas, lineamientos, ¿no? Límites para la inversión de esos excedentes. Es más, incluso existe un sistema de subasta de fondos. O sea, la entidad que tiene un excedente va a ese sistema de subastas que el Tesoro ha definido, y ahí el sistema controla para que la inversión que hacen las entidades no exceda ciertos límites que podrían poner en riesgo, ¿no?, la capacidad de la empresa, ¿no?, del dinero. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Una característica así bastante, digamos así, activa que tiene este conjunto de disposiciones que se han aprobado el año pasado en septiembre, este conjunto de decretos legislativos, ¿no? 1436, el decreto legislativo marco de la administración financiera, y así 1440, el nuevo decreto legislativo del sistema de presupuestos, ¿no? 1439, que crea el nuevo sistema de abastecimiento, en fin. Más allá de, digamos, hacer esta, digamos así, fortalecer los roles de los sistemas, ¿no?, de darle mayores atribuciones para poder implementar mejoras en su operatividad, en su funcionamiento, porque necesitamos tener un adecuado soporte de la gestión administrativa. Para poder tener eso, necesitamos tener sistemas que tienen capacidad de responder a las necesidades que tiene la gestión administrativa del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de esas, repito, reformas que se han hecho en cuanto a esas atribuciones, ya mencionamos el tema de la fungibilidad, estamos mencionando el tema del pago electrónico, estamos mencionando el tema de riesgos fiscales en el ámbito de la tesorería, por ejemplo, ¿no? Otro de los retos que manda la nueva legislación es que se fortalezca lo que se le llama también en los decretos legislativos la articulación entre los sistemas. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque es sabido, ¿no es cierto?, que esto es un factor que no ayuda a que podamos tener un manejo, un resultado más eficiente del Estado. Porque cada sistema, presupuesto, tesorería, contabilidad, endeudamiento, en fin, hace muy bien su trabajo, pero acá no. Acá el contador, acá el tesorero, acá el de presupuesto, ahí el de inversión pública, en fin, cada quien haciendo muy bien su trabajo, pero ni lo mira al de la derecha ni al de la izquierda, ni menos al de adelante. Las entidades, ¿no?, tienen a veces diferentes plazos para presentar información a uno u otro sistema. Para no hablar de que incluso a veces los sistemas que se han desarrollado, que se han implementado, han solucionado problemas efectivamente, han mejorado la capacidad de gestión, pero podrían ser mucho más eficientes si es que estuvieran más articulados. ¿Sí? Entonces, a veces, problemas en el SIAP. ¿Por qué? Porque no pasa una operación, porque un registro no puede ser modificado, no puede ser procesado, y eso retarda o impide que se puedan desarrollar las acciones que la entidad necesita. No hay claridad también a veces en la normativa, en fin, hay una serie de aspectos que se han identificado como oportunidades de mejora. Pero uno de los aspectos claves de esta mejora es justamente que haya una integración más fuerte entre los sistemas. Y eso es un mandato que se ha puesto en los decretos legislativos que se han aprobado. Entonces, y el Ministerio de Economía está, digamos,
dedicando bastante esfuerzo a implementar este proceso de articulación. Hago énfasis, ¿por qué? Porque si bien es cierto, depende mucho del Ministerio de Economía, pero también se requiere de esfuerzos en las entidades. Y evidentemente hay cosas que se pueden ir haciendo en las entidades sin que necesariamente el Ministerio de Economía les diga a la entidad que ahora siéntate a conversar o vas a hacer una cosa, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿por qué? Porque ese mandato de integración, de la articulación siempre ha estado vigente, sino que a veces nos ha costado mucho implementar. El CIAF, por ejemplo, el software, ¿no?, ayudó a integrar mejor los sistemas administrativos, pero eso no ha sido suficiente. Entonces ahora, en esta nueva etapa, justamente eso es lo que se espera, ¿no?, lograr esa mayor articulación. ¿Sí? Entrando ya un poco más en detalle de estos roles nuevos que tiene la Tesorería del Estado, hablaremos del planeamiento financiero. Entonces, el planeamiento financiero no es otra cosa que hacer proyecciones de los ingresos, ¿no?, por toda fuente. ¿Para qué? Para poder financiar el presupuesto. Y ahí ahí tenemos espacio para comentar, resaltar, ¿no?, que otra característica así también sustantiva de esta reforma. Esa característica es que este conjunto de decretos legislativos, más allá de lo que es mejoras en cuanto a optimización de procesos, la articulación, el tema de la programación, porque ese es un aspecto que está bastante débil en el sector público. En el sector público nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto?, a hacer unos presupuestos de manera inercial. La programación se hace en realidad por cumplir. No hacemos un buen trabajo. Los planes anuales de adquisiciones, por ejemplo, se hacen ¿para qué? Para que los cambien al día siguiente, ¿no? Se modifican con frecuencia, ¿no? Entonces, justamente el mandato de estos decretos legislativos, más allá de estar escrito como una regla, también favorece, digamos así, la interacción entre los sistemas, ¿no? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el área de abastecimiento le tiene que, dice el decreto, le tiene que dar información al Tesoro, ¿no?, para que el Tesoro pueda considerar, digamos, las demandas que pueda haber de recursos financieros para atender pagos probables en un horizonte de 3 años. Ya de algunos años atrás ya se venía trabajando el presupuesto multianual, ¿sí?, a 3 años. Ahora el mandato es que hagamos incluso cuadro multianual de necesidades. Ustedes saben que siempre hemos escuchado, siempre hemos usado el cuadro de necesidades en abastecimiento, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que acostumbrarnos a trabajar un cuadro multianual. Entonces el Tesoro, cuando le dicen haz tú la estructuración financiera del presupuesto, le están diciendo haz tú la programación del financiamiento del presupuesto para los próximos 3 años. Eso es lo que le están diciendo ahora al Tesoro. Entonces el Tesoro le va a decir, mira, ¿sabes qué? No hay más que 100 a presupuesto. En consecuencia, el presupuesto no va a poder ser más de 100. ¿De acuerdo? Eso no significa que antes no había un mecanismo de ese tipo. Sí había, sí hay, solamente que estaba a cargo de otra área. Ahora le han dado este rol. ¿Por qué? Porque el Tesoro está más cerca de las herramientas, está más cerca de la información, está más cerca de las entidades que le abastecen o le tienen que abastecer de la información, y también de garantizar que operativamente el Tesoro pueda disponer de los fondos para lograr que justamente los fondos estén disponibles en el monto, en la oportunidad y en el lugar donde se necesita. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se habla aquí del planeamiento financiero para atender las necesidades de capital de corto y mediano plazo. Entonces, ¿por qué también decimos necesidades de capital? Porque obviamente para financiar el presupuesto necesitamos capital, necesitamos dinero. Pero el dinero proviene no solamente de los impuestos, ¿no es cierto? El dinero también se puede obtener de préstamos con organismos multilaterales, tipo Banco Mundial, tipo Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ¿no?
tienen ciertas condiciones especiales para financiar proyectos en los países. Entonces el Tesoro tiene que ver también ahora cómo gestionar mejor el préstamo. El Tesoro también tiene la facultad de salir al mercado a colocar bonos, por ejemplo. ¿Para qué? Para obtener financiamiento, para poder financiar, para la redundancia, los proyectos, ¿no? Entonces, mejor dicho, estamos hablando de una serie de herramientas que ahora están mucho más ordenadas y repotenciadas para que el Tesoro pueda gestionar de una manera más eficiente la liquidez y garantizar, pues, digamos, mejor esa liquidez en el financiamiento de los proyectos, ¿no? Y por otro lado, está también esta facultad, este mandato para que haga una gestión de activos y pasivos, ¿no? O sea, aquí lo que se busca es que el Tesoro pueda tener un manejo más estratégico de la deuda que va contrayendo con préstamos, con bonos, etcétera, líneas de crédito, y con la disponibilidad, con el stock que pueda tener el Tesoro para poder garantizar un manejo más eficiente, para no estar contrayendo endeudamiento de manera, digamos, por ejemplo, innecesario. ¿Y qué pasa? El Tesoro sale al mercado y coloca bonos por 10 millones. Pero resulta que las entidades se demoran en gastar. Y el Tesoro ya se endeudó por 10 millones. ¿Sí? ¿Cuál sería, digamos, lo ideal? Lo ideal es que el Tesoro salga al mercado, coja los 10 millones y esos 10 millones vayan directamente al pago a los proveedores. Pero eso es imposible. Entonces sí podemos acercarnos a ese ideal si es que hacemos una mejor programación. Hacemos una mejor programación y así no tenemos que estar pagando intereses, ¿cierto?, por un dinero que no lo estamos usando. No son pocos los casos, ni pequeños los montos, en donde han habido ocasiones en que ha habido justamente este fenómeno, que se ha tomado dinero del mercado, ¿no?, financiero, y no se ha podido usar de inmediato. ¿Por qué? Bueno, por la lentitud de los procedimientos en las entidades, por X razones que no, digamos, favorecían, ¿no? Entonces ahí lo que se está buscando es precisamente cómo hacer un manejo más integrado de los activos y los pasivos. ¿Qué nos dice el decreto 1441 también ahora para la gestión de la tesorería del Estado? Nos dice justamente que hay un gran proceso que se llama gestión de tesorería. ¿Sí? Y esa gestión de tesorería, a su vez, tiene tres subprocesos: la gestión de ingresos, la gestión de la liquidez y la gestión de los pagos. Son tres subprocesos. La gestión de ingresos, que significa que el Tesoro debe efectuar una serie de acciones, implementar sistemas, ¿no es cierto?, desarrollar mecanismos que le permitan, ¿qué cosa? Cuando hablamos de ingresos, ¿ah? ¿Para qué Tesoro necesita implementar mecanismos, procedimientos, desarrollar sistemas? ¿Qué es lo que le interesa? Para la oportuna captación de los fondos. La recepción de los ingresos, ¿de acuerdo? La recepción de los ingresos, la recepción del dinero, ¿no? Para que podamos tener ese dinero acreditado. Cuando dice acreditado es porque justamente ya está disponible, no está en la mano del contribuyente, no está en el bolsillo del usuario, ¿no es cierto? No está en la cuenta de la entidad recaudadora. ¿Cuál es la entidad recaudadora en el Perú? Es la principal, la SUNAT, ¿no es cierto? La SUNAT. Bueno, pues la SUNAT, con sus temas operativos, se crea el banco con los fondos del Tesoro un día. Por cuestiones operativas está un día la plata en una cuenta que no es del Tesoro. Entonces, el objetivo que tú haces, que esa plata esté ¿en qué momento? En la cuenta del Tesoro. ¿Cuál sería el mejor momento? Por supuesto, claro. Porque todo el mundo sabe que cuando usted hace una compra en un supermercado, ¿no es cierto?, paga con su tarjeta, ¿a dónde se va esa plata?
a la cuenta de la tienda, inmediatamente. Así es como lograr. Por cuestiones operativas, por cuestiones de sistemas, eso es un tema que requiere ser mejorado. ¿De acuerdo? Entonces, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa, increíblemente, también con las entidades. Las entidades también tienen sus propios sistemas de recaudación. ¿De acuerdo? Están felices y contentos con el hecho de que el dinero esté en su cuenta en el escritorio. No les sirve, porque la plata tiene que estar en una cuenta bancaria, ¿no es cierto? Por diversas razones, ¿no es cierto? Control, seguridad, etc. Entonces, la plata guardada, a veces desde todo el fin de semana, ¿no? Entonces no estamos siendo muy eficientes con el manejo de... Por eso acá dice establecer lineamientos y disposiciones en cuanto a aspectos operativos, ¿no? Para que el dinero pueda ser acreditado de manera, o no decir de manera inmediata. ¿Sí? Gestión de liquidez garantiza la disponibilidad necesaria de los fondos ya recaudados para el pago. Entonces, ¿qué significa eso? Ya recibí la plata y ahora tengo que pagar. Pero entre el momento que yo recibo y tengo el dinero en mi bolsillo, en mi cuenta, hasta el momento que tengo que pagar, hay un tiempo, ¿cierto? O de repente no estoy recibiendo el monto necesario para hacer los pagos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito yo para cubrir ese diferencial que nosotros le llamamos descalce entre los ingresos y las salidas? O sea, no calza. ¿Sí? ¿Qué necesitaríamos si de repente hay ese descalce? Tendríamos que recurrir a un sobregiro, que es lo tradicional, ¿cierto? El Tesoro tiene ahora, ya por algunos años bien implementado, por ejemplo, la facultad de emitir letras. ¿Sí? Pero lógicamente la emisión de las letras no solamente tiene un propósito de financiar el descalce, ¿no? Sino que también a través de ese medio el Estado está interviniendo en el mercado, colocando letras que de alguna manera ayudan a que el mercado de valores, el mercado financiero, se movilice, ¿no? Sea más dinámico, ¿no? Entonces, esa es otra explicación. Hay una reserva de liquidez que se tiene también, y ahora se está incorporando, no sé si recuerdan que hablábamos de la fungibilidad, ¿no? Esa es otra herramienta para gestionar la vida. ¿Ok? Entonces, eso es el manejo de la liquidez. O sea, ¿qué hago con la plata mientras que no la uso? ¿O cómo consigo cubrir mi descalce? Porque veo que me va a faltar. Y como veo que me va a faltar, o que me va a sobrar, si tengo una buena programación, ¿no? Que la programación me va a permitir saber con anticipación cuánto me va a faltar, o cuánto me va a sobrar. Yo no voy a esperar el momento que me esté faltando para decidir a dónde voy. Si me falta, pues el señor ni tiene o no quiere buscar a la señora, porque la señora sí me quiere ayudar, pero a un costo mayor, o de repente tiene moneda extranjera, me puede prestar, yo tengo que convertirla a soles. O sea, disculpen estos ejemplos así muy rápido, pero un poco lo que quiero decir es soles, extranjera, etcétera. ¿Cómo puedo yo, no solamente digamos de stop, sino también del mecanismo, de la actividad, ¿no? Para poder aceptar el dinero exterior? Después el otro proceso o subproceso en la gestión de tesorería es la gestión de pagos, ¿no? Estamos hablando ya de atender todas las obligaciones de las entidades, ¿no? Las entidades son las que generan una cosa importante. En la tesorería que nosotros tenemos, lo que hace el Tesoro es recibir el dinero. ¿De acuerdo? El Tesoro no hace la chamba de gestionar la captación del dinero. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la administración del ingreso. O sea, la administración del ingreso no está a cargo del Tesoro. Eso está a cargo de la entidad. O sea, la entidad es la que tiene que responder a quién le cobra, por qué le cobra, cuánto le cobra, cuándo le cobra. Todas esas preguntas las tiene que responder la entidad. ¿De acuerdo? Y una vez que cobró, ¿qué tiene que hacer? Depositarlo en el Tesoro.
Si es dinero propio, el Tesoro no tiene problema, lo administra por la entidad. Está en sus pasivos y el dinero está en el activo de la entidad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre en los pagos, en las obligaciones. ¿De acuerdo? El Tesoro no es el que tiene la obligación. ¿Sí? Quien tiene la obligación es la entidad. ¿Y cuál es la entidad? La unidad ejecutora, ¿sí? O municipio, que son los que tienen la obligación. Ellos son los que contratan. Ellos son los que dan la conformidad. O sea, en otras palabras, al revés de cuando cobro, aquí la entidad es la que identifica a su acreedor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de la deuda? ¿Cuánto es lo que le tiene que pagar? ¿No es cierto? ¿Cuándo es que lo tiene que pagar? Todas las mismas preguntas que se hace para cobrar son también para pagar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso está en el ámbito que nosotros le llamamos ámbito descentralizado. En el ámbito descentralizado. Ahí está la responsabilidad, ahí está la atribución para lo que significa tanto los ingresos como los gastos. ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Luego tenemos el seguimiento del financiamiento. Hacemos la proyección, hacemos la programación de los ingresos, pero también tenemos que hacer un seguimiento, ¿no? Tenemos que ver cómo se ha comportado el ingreso. Está dentro de los parámetros que hemos programado, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer comparaciones, tenemos que revisar de repente la metodología que hemos usado para hacer las proyecciones. ¿Cómo es que se diseñó, ¿no es cierto?, la proyección de los ingresos? ¿Por qué está de repente recaudándose más? Porque es el recaudamiento. Entonces hay que hacer un seguimiento del financiamiento de presupuesto. ¿Ok? Se ha creado un comité de asuntos fiscales en el Ministerio de Economía dentro de esta nueva legislación, que es al cual se tiene que reportar, digamos, en este caso, los efectos. Luego tenemos otra herramienta, ¿no?, que es fundamental, que es la cuenta única del Tesoro. Cuando antes hablábamos de que el dinero, ¿no es cierto?, de la entidad va a donde decíamos, al Tesoro, ¿no es cierto? Físicamente ese dinero va a la cuenta bancaria que tiene el Tesoro, en el Banco del Tesoro. ¿De acuerdo? Hay una cuenta corriente en el Banco de la Nación, ahí va el dinero que se recauda, tanto de los impuestos como de los demás conceptos que son recursos que el Tesoro administra en una sola entidad. Cuando antes hablábamos de un sistema de información para que el Tesoro reporte cuánto tiene por cada entidad, como si fuera un banco, estábamos hablando de la cuenta única. ¿Por qué? Porque la cuenta única funciona como si fuera un banco. ¿Sí? Me refiero a que es como si fuera el banco de quién. Del Estado. De las entidades. De las entidades. Es un banco exclusivo para las entidades. Porque las entidades tienen su plata en la cuenta del Tesoro. Y el Tesoro diseñó un procedimiento, un sistema por el cual las entidades toman conocimiento cuánto es lo que tienen cada una de ellas por diferentes conceptos en la cuenta única del Tesoro. Como si fuera un banco. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la cuenta del Tesoro. Hoy en día, esta cuenta bancaria está en el Banco de la Nación. ¿Sí? Pero el decreto legislativo 1441 ha dispuesto algo que siempre debimos hacer, pero no se podía por X razones, pero ahora es la novedad también, que ya va a estar en el Banco Central de la Nación. O sea, ¿eso qué significa? Que van a tener que darse algunas modificaciones en cuanto a los aspectos operativos de la pagaduría del Estado cuando el Tesoro disponga implementar la cuenta única en el Banco Central. ¿Y qué beneficio le da tener el BCR que el Banco Nación?
paga más tasa, paga más intereses. A ver, hoy en día, el Banco de la Nación tiene la cuenta del Tesoro, ¿sí? Es una cuenta bancaria, ¿de acuerdo? Pero el Tesoro en realidad usa esa cuenta bancaria solamente para que se pueda atender la pagaduría de todo el sector público. Eso significa que en esa cuenta hay permanentemente un stock de dinero por un monto tal que permita atender los pagos de todas las entidades del sector público durante el día. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese dinero que tiene el Tesoro en la cuenta proviene de dónde? Pero principalmente de los impuestos que se recaudan vía SUNAT, ¿cierto? SUNAT recauda los impuestos vía 4 o 6 bancos, y los bancos trasladan el dinero de la recaudación a la cuenta del Tesoro. ¿Por qué? Porque es el plan del Tesoro. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ¿por dónde llega el dinero que recauda el Banco Continental, por ejemplo, a la cuenta del Tesoro en el Banco de la Nación? Va el Banco Continental con una carretilla, ¿no? Va con Prosegur y reparte la plata en cada agencia del Banco de la Nación. ¿Cómo hace? ¿Perdón? A través del BCE. Todos los bancos del sistema financiero tienen una cuenta, cada uno de ellos, en el Banco Central de la Reserva. Todos los bancos. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esas cuentas es que se realizan las operaciones interbancarias. ¿Sí? A través de esas cuentas. Hay un sistema, ¿de acuerdo? Hay un software que soporta todas esas transacciones que se dan entre los bancos. Entonces, eso tiene muchísimos años que funciona. Hoy en día está basado en un sistema informático, pero igualmente con otros mecanismos, y servía y siempre ha servido para lo que le llaman el canje. Si yo me giro un cheque, ¿no es cierto? Que el cheque es del Continental, del BCP, yo voy y lo deposito al BCP, ¿no es cierto? El BCP lo registra y luego se va al canje, ¿no es cierto? Y se encuentran ahí, y la señora elegido también otros cheques, en fin. Y en el sistema del Banco Central se encuentran todos los bancos, entre comillas, ¿no es cierto? En el sistema de cuentas que hay, ahí se hace los cambios. ¿Cuántos cheques tienes tú? Dice uno al otro, y en fin. ¿No? Se metea, qué sé yo. ¿No? Algo así funciona. ¿Sí? Cuando el Tesoro tenga su cuenta en el Banco Central de Reserva, va a funcionar como si el Tesoro fuera un banco más. ¿De acuerdo? Entonces ya no vamos a necesitar del Banco de la Nación. ¿Perdón? ¿Sí? Porque la plata de la recaudación, ¿sí?, del Continental, del crédito, va a llegar directo a la cuenta del Tesoro en el Banco Central. Y ahí se va a quedar. ¿Cómo funciona ahorita? Llega efectivamente a la cuenta, pero no del Tesoro, del Banco de la Nación. ¿Correcto? Entonces el Banco de la Nación, como el Tesoro es el cliente del Banco de la Nación, ¿qué cosa hace? Recibe esa plata, es exactamente lo mismo que cuando igualito que hace la plata, va y la deposita en la cuenta del Tesoro en el Banco de la Nación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso es lo que sucede en este momento. Entonces llega, por decir 100, a la cuenta del Tesoro en el Banco de la Nación. Lo que tiene que hacer el Tesoro, pasa la programación de caja, ve cuánto tiene que dejar en la cuenta para atender los pagos del día. Supongamos que lo que tiene que atender es como 60. ¿Qué hace con los 40? Está sobrando, ¿no es cierto? Y el Tesoro tiene una política de administrar sus excedentes en el Banco Central de la Reserva. Eso sí lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Llegan los 100, ¿sí? Y después el Tesoro tiene que ordenar una transferencia del Banco de la Nación a una cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central, pero que tiene el Tesoro
en el Banco Central como si fuera un cliente del Banco Central, no como operador, como si fuera un banco. No sé si me puedo entender. ¿Sí? Banco Tesoro siempre ha tenido cuentas en el Banco Central, pero nunca ha tenido cuentas de este tipo, que pueda interactuar con el sistema bancario. ¿De acuerdo? Entonces, una consulta, pero y el tema del rendimiento, porque estamos hablando de millones de soles, ¿no? Sí. El tema del rendimiento, o sea, como decía el compañero, le beneficia al Estado mantener su propio dinero a través del BCR. Claro. Y no que esté en un banco que te va a dar un rendimiento diario. Claro, claro que sí. O sea, el Banco Central le remunera al Tesoro, ¿de acuerdo? Por los stocks que mantiene. El Tesoro tiene un convenio con el Banco Central y el Banco Central invierte los fondos por cuenta del Tesoro. ¿De acuerdo? Entonces, eso creo que responde a su, ¿no? Claro, porque ahorita totalmente, por ejemplo, de las cuentas siempre hay unos ¿cómo se dice? Intereses que generan. Claro. Ya. Ahora, ¿el BCR va a ser mayor los intereses? No necesariamente por eso va a ser mayor. Con este mecanismo va a ser más eficiente el manejo de lo que veíamos en antes. Si no hay un intermediario que se va a Exactamente. Si no va a haber intermediario. O sea, va a haber un tiempo, vamos a ganar en tiempos, ¿no? Va a ser más oportuno. Eso es, hemos explicado así rápidamente de lo que es el flujo de ingreso del dinero. ¿De acuerdo? Que estamos viendo que es más eficiente, ¿no? Así rápidamente. Pero ahora, rapidito, la salida del dinero. ¿Sí? ¿Cómo hacemos los pagos a los proveedores? Si funciona así, más tendría que abrir así como tiene banca de tantas sedes necesarias para tener las ¿El Banco Central? No. o como Lo que tiene que ocurrir es simplemente que el Tesoro, estando operando ya como un banco, va a disparar a las cuentas directamente de los proveedores. Ya directo. Yo no tengo una casa de compensación ahora. Va directo. O sea, el Tesoro es el que va a lanzar las órdenes de pago que las entidades le van a transmitir día hacia día. O sea, las entidades ya no van a tener una cuenta en el Banco de la Nación. Tiene que sacar una cuenta del BCR. Ya no va, tampoco. Es la única entidad que va a tener la cuenta en el BCR es el Tesoro. Y las entidades van a operar directamente por el CIAP. Órdenes de pago electrónicas, ¿sí? Que van a ser atendidas por el Tesoro. ¿De acuerdo? Un cargo antifondo, cada uno de los fondos que tiene el Banco Central. ¿No? Y ahí sale la plata y va directo a la cuenta del proveedor, va directo a la cuenta del trabajador, va directo a la cuenta del pensionista, que puede ser en el Banco de la Nación o puede estar en otro banco. O sea, el proveedor puede tener su cuenta en la Nación, el trabajador puede tener su cuenta en la Nación también, el pensionista también. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hay que hacer aquí es cambiar la forma de operación. Ya la ley ha establecido esta facultad, ¿cierto? Entonces, en su momento, cuando esto se implemente, evidentemente van a hacerse las funciones, las explicaciones, etc. Y en mi modesta opinión no es un cambio traumático, ¿no? Entenderlo puede ser que nos tome unos minutos, pero ya no es un tema muy complejo. Pero sí le va a dar mayor eficiencia al flujo del dinero. Porque justamente lo que se presupuesta tiene el propósito no solamente de atender las necesidades, sino también de apoyar, ¿no es cierto?, la gestión de la economía. ¿Sí? Porque si, digamos, el presupuesto se diseña pensando en gastar una suma X, es porque esa suma es que el Estado prevé que va a ingresar a la economía pagando planillas, pagando proveedores, ¿no? Y estos proveedores, estos trabajadores, estos pensionistas van al mercado a comprar, a consumir, ¿cierto? Y es lo que hace que la economía se mueva también, ¿de acuerdo?
presupuesta debe también gastarse, oportunamente y correctamente, por supuesto. Cuando no se gasta como se ha previsto es cuando no se atienden las necesidades y tampoco hay la respuesta de la economía que se espera, ¿sí? Porque justamente eso se diseña pensando en que la economía se va a mover de determinada forma, ¿no? Va a crecer o va a comportarse de determinada forma. Entonces, por eso es importante que el flujo, tanto de ingreso de dinero como de salida, sea lo más eficiente posible. Entonces, cuando ustedes preguntan válidamente para qué sirve esto, qué nos ayuda, esto permite operativizar de manera eficiente. O sea, si la entidad se demora en pagar, está perjudicando a quién. ¿A quién perjudica? Directamente al proveedor, ¿no es cierto? Porque el proveedor tiene que pagar planillas, tiene que pagar impuestos, ¿no es cierto? Tiene que pagar a sus proveedores, ¿cierto? Ya, directamente lo perjudica. Indirectamente está perjudicando a la economía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese dinero no está entrando a la economía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no puede pagar a sus proveedores, como que se atraca, en la palabra, la cadena, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces no llega la plata a la economía que justamente está esperando, ¿no es cierto?, para que siga, ¿no? Ya. No es un tema menor esto de la pagaduría, es un tema menor. No es parte de la cadena, precisamente por eso hay bastante preocupación, bastante cuidado en armar el presupuesto, en qué se va a gastar, etc. Y luego que ya está todo bien bonito, bien chévere, que no se gaste. Es poco menos que un crimen, ¿no es cierto? ¿De qué va a servir, digamos así, que se busquen estos mecanismos, que se optimice, se modernice, si realmente en las entidades no estamos de manera correcta y claro, uno puede decir, no, pero son 300 soles, pero sumemos los 300, más todos los 300 que hay, ¿cierto? Ya hay. Este tema es un tema nuevo, repito, cuestión de riesgos fiscales, ¿no? Estamos hablando de temas riesgos macroeconómicos, eso está relacionado con el comportamiento de la economía, ¿no? Que tiene que ver mucho con, obviamente, con las transacciones que realiza el gobierno, con las transacciones que realizan las empresas, etcétera, cómo se espera que se comporta y sobre todo detectar qué tipo de factores pueden estar alterando, ¿cierto?, las previsiones que se han hecho, de tal forma que el comportamiento esperado no se vaya a dar y eso puede perjudicar al tesoro, ¿cierto? Porque si la economía no se comporta como queremos, el tesoro no va a recibir los ingresos que se necesitan para poder financiar los gastos. Entonces, por eso es que se preocupan acá y dicen, vamos a hacer que el tesoro también esté mirando en dónde se pueden presentar algunos riesgos que puedan impedir que se recaude lo que se necesita. Riesgos específicos, por ejemplo, contingencias por demanda judicial. Somos caseritos del Poder Judicial, pero no por la bajata, sino porque hay una serie de entidades que tienen demandas judiciales. Y caramba, es increíble, hay asociaciones de trabajadores, asociaciones de pensionistas, que seguramente se sienten con derecho y de repente lo tienen, pero que muchas veces podrían ser cuestionables o no, pero son resoluciones del Poder Judicial que están ahí esperando que sean atendidas. Y son por montos importantes. ¿Qué atendemos primero? Y cuando se presentan, iba a decir, se presentan de manera imprevista, pero va a pensar que estamos hablando de la contingencia judicial, ¿no? O sea, ese es un tema bien delicado, el tema de la contingencia judicial. Las demandas que tiene el Estado, la demanda de la entidad. Por ahí la entidad X dice que tiene un embargo. ¿Por qué tiene el embargo? Porque obviamente el juez ha ordenado a resultas de una demanda.
de una persona, de una empresa que se siente con derecho. ¿Y por qué se siente con derecho? Porque la entidad no cumplió. Era de ley. Sabemos de no pocos casos en donde la entidad ha reconocido derechos sin el sustento, sin la fundamentación. Y como el juez acoge la demanda y reconoce en una resolución que cumple con los requisitos, le reconoce el derecho a la persona. O sea, algo que de repente, a eso me refiero de lo cuestionable, ¿no? Más allá de que pueden haber algunas irregularidades en la resolución, ¿no? Por malos jueces. Pero yo me estoy refiriendo a los casos en donde de repente, por una mala práctica, se reconocen derechos que no tienen sustento. Ustedes seguramente han escuchado últimamente el tema de los derechos que están reconocidos en laudos y que se están, digamos, en este momento observando, tratando de ver cómo se pueden atenderse. ¿Por qué? Porque evidentemente eso impacta. ¿En qué impacta? ¿En el presupuesto o en el tesoro? En el tesoro. En el tesoro. Porque si el tesoro no tiene plata, no va a haber cómo financiar el presupuesto. ¿No es cierto? O sea, en otra palabra, el tesoro va a poner la plata para pagar ¿qué cosa? La sentencia jurídica. Con lo cual significa que tendrá que en el presupuesto priorizarse de manera diferente de lo que se había programado. Entonces las necesidades se van postergando. Lo comento porque ahí radica un poco la preocupación de poder estar monitoreando ese tipo de contingencias, ¿no? Arbitrajes, también ahora tenemos la figura de los arbitrajes, ¿no? Y cómo se atiende. Contratos de APPs, también ahí hay una legislación sobre, ¿no?, este tipo de mecanismos que hay ahora, ¿no?, de hacer asociaciones con el sector privado para inversiones, ¿no?, y que también tienen por ahí, algunos pueden presentarse algunos riesgos que finalmente le pasan la factura a quién. O sea, por contingencias también por desastres asociados a fenómenos naturales. También hay que estar atentos a eso porque evidentemente se tienen que dejar de financiar otras cosas. Por crisis financieras, ¿no? Entonces, mejor dicho, acá lo que se está haciendo es institucionalizar esta gestión de los riesgos. O sea, no es que esto no se haya hecho, sí se ha hecho, pero de una manera de repente no tan organizada, no tan estratégica, ¿no? Ahora ya la ley que está diciendo el señor, usted se va a encargar de este trabajito y lo que va a tener que hacer el Tesoro es implementarlo para que todas las entidades puedan hacer su servicio, ¿no? No considera sino solamente riesgos fiscales, no considera riesgos operacionales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es un riesgo operacional? Algo que tenga que ver con el funcionamiento de los sistemas, por ejemplo, ¿no? Situaciones que pongan en riesgo la actividad que se desarrolla por cuestiones operativas. Integridad o lucha contra la corrupción, eso no es parte de este mandato, ¿correcto? En las disposiciones complementarias del decreto legislativo se ha establecido, por ejemplo, que el Tesoro va a implementar una racionalización de las cuentas bancarias. O sea, ¿eso qué cosa significa? Significa que va a haber un apagón de cuentas bancarias. Eso significa que se cierran las cuentas actuales y se abren nuevas cuentas. ¿De acuerdo? Obviamente eso va a ser un proceso progresivo, con la debida anticipación, le dirán a las entidades, esta cuenta que tú tenías para A, ahora va a ser la cuenta A. Algo así. ¿Y por qué es esto? Porque también ahí hay un espacio de mejora. No sabemos con exactitud cuántas cuentas bancarias hay en este país. ¿Por qué? Porque nunca se sistematizó. Nunca se sistematizó. ¿De acuerdo? A partir de un año X sí se comenzó a sistematizar. ¿No es cierto? ¿Con qué? Poniéndole, por ejemplo, el número de la ejecutora o abriendo por exigencia de la Superintendencia de Banca el número del RUC.
cuentas que ya estaban abiertas de años atrás, esas cuentas siguen vivas y mantienen posiblemente saldos, tal vez no significativos, pero hay dinero allí. Entonces hay que ordenar ese dinero, ¿no? Hay que sistematizar, hay que mejorar, ¿no? Entonces no significa que las entidades no van a manejar cuentas, obviamente, estamos hablando simplemente de una mejora. Entonces, ¿qué significa eso? Se estandarizará la denominación de las cuentas, porque eso también es otro desorden, ¿no? Acuérdense que a veces se cambian los nombres de las ejecutoras, cambian los nombres de los municipios. Hay entidades que tienen abierta la cuenta del CAFAE a su nombre. ¿Y por qué? Porque como el CAFAE no tenía RUC, el momento de abrir la cuenta para el CAFAE, y préstame tu RUC, entonces, ¿qué cosa pasa? Aparece el estado bancario a nombre de quién? De la entidad. Y la plata no es de la entidad. Sin embargo, el estado bancario se emite a nombre de la entidad. Por lo tanto, si el estado bancario se emite a nombre de la entidad, hay algún contador acá. Si el estado bancario se emite a nombre de la entidad, ¿qué tiene que hacer la entidad? Como suyo, ¿cierto? Pero no es suyo, porque es del CAFAE. Entonces, eso también hay. Entonces, se dan cuenta que hay un desorden, ¿no es cierto?, que hay que corregir. ¿De acuerdo? Pero con el SAFOP se está hablando un poco. SAFOP, no, el MIX. No, el SAFOP ya nos pasó a mejor vida. Si justamente el MIF ha ayudado a detectar eso, ¿no? Pero también con la velocidad que tienen las entidades para ponerse al día con la información, ¿sí? No sé cuándo se llegará a superar esto a través del MIF. Entonces, más práctico, cerramos y abrimos mejor. Por eso está esta facultad que se va a implementar progresivamente, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que no nos asustemos, no vayamos a pensar que me van a cerrar la cuenta, no estamos diciendo eso. Pero también, si me permiten, el mensaje cuál es. Voy a llegar ahora, mañana a mi oficina y comienzo a revisar, de repente tengo que agregar una pantalla mía. ¿Sí? Al menos yo conocí muchos casos. Ok, adecuación del convenio de aplicación de tributo por el tema este de la oportunidad de mejorar la oportunidad de la acreditación de los fondos, ¿no? Hay un régimen de transitoriedad, o sea, lo que les he comentado, en el próximo día debe salir una resolución ministerial en donde establece una lista de las disposiciones y sus fechas en que se van a ir implementando, ¿no? Luego también hay esta cuestión interesante que deducción de los RDR en el 2019. ¿Qué significa deducción de los RDR en el 2019? Significa que en el 2019 y en el 2020, en dos momentos, los RDR de las entidades del Poder Ejecutivo van a pasar a ser recursos del Tesoro. ¿Todos los saldos de balance? Sí. No, yo no solamente los saldos de balance. Todos. La recaudación. Ejemplo, registros públicos. Los registros públicos viven con los RDR que recaudan. ¿De acuerdo? Ejemplo, RENIEC. RENIEC vive con los recursos que recaudan. Por ley, a partir del 19 y el 20, en dos etapas, el Poder Judicial también capta recursos directamente recaudados por mandato de la ley. Esos recursos directamente recaudados van a ser ahora recursos del Tesoro. Ya no solamente el saldo de balance. En todas las entidades, profesor, Del Poder Ejecutivo y de los organismos, o mejor lo digo al revés, no entran las municipalidades ni las regiones, ¿sí? Ni las universidades. ¿Sí? ¿La respuesta? El celular recauda. Sí. Recauda por el RDR. RDR. Sus tasas, todas son RDR. Ellos programan por un año y bueno, siempre va quedando saldo de balance. Claro. Pero lo programan como RDR, Sí. ¿cierto? Si ellos lo tiran para la fracción corriente. Bien. ¿Cómo se pagan sueldos? Y se deja. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Esa fuente qué es? Se va a convertir en deuda. O sea, por lo tanto, no va a tener saldo de balance. Ya no. El saldo de balance va a ser automáticamente del Tesoro. Pero mira lo que estábamos haciendo.
Ya. ¿Qué estábamos haciendo? SUNAR tiene saldo de balance, por decir, de 100 millones. ¿Sí? Que no estoy poniendo una cifra cualquiera, es más o menos por ahí. ¿Ya? 100 millones. Ah, muy bien, escucha, pero el INPE necesita plata para inversión. De los 100 millones, 60 para el INPE. Por ley. ¿Sí? ¿Solucionamos un problema o no solucionamos un problema? Vamos a solucionar un problema. No hay financiamiento, pero está sobrando la plata, se va a financiar a una institución que forma parte del sector justicia, ¿cierto? Pero para hacer eso necesitamos ley, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos, digamos, convirtiendo este recurso en parte de una fuente que puede ser, de repente, ¿cómo podemos decir? En la programación del Tesoro ya vamos a incluir los gastos del INPE, del Ministerio de Justicia, etc. Y evidentemente tiene que estar allí lo necesario para que pueda mantener el funcionamiento y el crecimiento, desarrollo, de ser el caso, del servicio de registros públicos. Con el mismo cuero hacemos las correas de los registros públicos también. ¿Cómo superar en ese tema de que lo que cobra SUNAR es una tasa, ¿cierto? Totalmente. Y la tasa, su naturaleza es de que cubre todo lo que es el servicio. Entonces, ahí esa tasa, o sea, lo que está pagando el usuario, estaría financiando ya a INPE también. Pero eso es lo que viene ocurriendo. Claro, pero ya no sería una tasa entonces. Bueno, va a seguir siendo tasa por mandato de la ley. Sí, entiendo. Le cambia la naturaleza, ¿cierto? Pero eso es lo que se ha previsto, ¿no? Para poder tener un manejo más discrecional a nivel de caja fiscal, ¿no? Que todo tenga el Tesoro. O sea, si lo vemos al revés, ¿qué pasa si se desfinancia los registros públicos? Pongamos, ¿no? Cosa bien difícil, por supuesto, ¿no? ¿Quién le pagaría los sueldos? Al personal. O sea, en realidad es relativo. Tienen que apurarse que estás usando balance. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay topes para incorporar saldos de balance. Ya no. Lo que pasa es que todo suma para la meta fiscal. O sea, todas las fuentes suman para la meta fiscal. Entonces, la meta fiscal, ¿qué cosa es? El déficit. Entonces, cuando se trata de calcular déficit, tenemos que considerar todos los recursos públicos. Lo que sí, efectivamente, le quita, aun cuando tenga límites en cuanto a incorporación de los saldos de balance o del flujo, igual tiene una cierta autonomía de ¿no? O sea, tiene una cierta capacidad de financiamiento propio, digamos, ¿no? Con esto sí, evidentemente ya. Por ejemplo, SUNAR cobra una comisión al Tesoro. Claro. Así es. Y eso es como su RDR. Eso es un RDR, pero también es perverso, porque al final del año lo que no gasta queda como saldo de balance. Sí, sobra bastante. Sobra bastante, exactamente. Y eso que sobra lo invierte. O sea que está haciendo SUNAR, invirtiendo plata del Tesoro. ¿No? Entonces, de otra manera, aquí como que estamos yendo poco a poco a tratar también de ordenar ese tipo de aspectos, ¿no? Esa parte, digamos, que es el ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, hemos encontrado ahora, un pequeño paréntesis, una de las cosas que hemos encontrado en esta revisión, que yo decía que el tema del marco conceptual implícito allí, es revisar el tema de los clasificadores presupuestarios. Sí. O sea, cuando yo hablo de los clasificadores, estoy refiriendo principalmente al de las fuentes, porque está muy parametrado, entonces no le deja manejar. O sea, ¿qué pasa? Te doy recursos ordinarios y de repente, o te doy RDR y de repente no entra la plata suficiente, pero ya tienes programado el gasto. Mientras tanto te está sobrando plata en otra fuente. Entonces,
no deja manejar, tomar todo el financiamiento. Cuando es completamente legítimo, ¿cierto? Que si te estás sobrando plata en otra parte, puedes tomarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? El SIAF. El SIAF es un sistema que tiene informático, ¿no? Un sistema de información. Pero digamos, ¿qué pasa? No es solamente un sistema de información, no es un sistema de registro solamente, sino que también es un sistema transaccional. ¿Por qué decimos transaccional? Porque hacemos operaciones de pagaduría, movemos dinero a través del SIAF. Con la implantación del SIAF, el Tesoro dejó de usar papeles para procesar sus operaciones. Antes del SIAF, el Tesoro le pedía a las entidades reportes escritos, impresos. También pedía reportes escritos, impresos, contabilidad también, pero esos reportes se llenaban a la vuelta del Ministerio de Economía. No cansaba, uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Con el SIAF eso, entonces, eso lo dijo y tampoco no recibo papeles, y a través del SIAF las entidades ingresan los datos necesarios para procesar la pagaduría, previa afectación presupuestal. Si no hay afectación presupuestal, el que no puede pagar. Eso ya está completamente consagrado. Entonces, el SIAF es un sistema, por eso repito, no solamente de información, sino también de transacción. Entonces, por eso decimos registro, procesamiento, presentación de información, ¿no? Bajo un concepto integrado, presupuestal, financiero, que es de uso obligatorio por parte de todas las entidades. Ya que estamos hablando de que el SIAF es un sistema de información para el gobierno nacional. ¿Qué es gobierno nacional? Poder ejecutivo, ¿no? Poder judicial, poder legislativo, las universidades están agrupadas en el SIAF. Gobiernos regionales y gobiernos municipales. ¿Okay? Estamos hablando de todo el sector público. Que dicho de paso, digamos, una ventaja importante para lo que es manejo de información, sobre todo los controles que se tienen en el manejo financiero también. La cuenta única se ha podido conseguir gracias al SIAF, por ejemplo, ¿no? En fin, una serie de ventajas, ¿no? Que le dan al país, digamos, la capacidad de gestionar de una manera más eficiente los fondos. Y eso obviamente suma al tema también de la transparencia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, este sistema ya tiene sus buenos años y bien es cierto, soluciona muchas cosas, pero también por su misma concepción, por su diseño y también por el mismo hecho de estar un poco desfasado con la tecnología vigente en cuanto a software y comunicación. Entonces no es quizás lo eficiente que nosotros quisiéramos que sea, pero ese es el sistema con el cual tenemos que operar. No solamente están municipios, también están las mancomunidades. Hay mancomunidades regionales, hay mancomunidades municipales, hay empresas prestadoras de servicios de saneamiento también en el sector público, las EPS. En Lima es un monstruo, La Paz. En provincias son empresas que venden el servicio de saneamiento y la gran mayoría, por no decir todas, están en problemas económicos, financieros. Entonces también se les ha puesto el SIAF y eso ha ayudado o ha sumado, digamos así, con el esfuerzo que hace el Estado, digamos, para mejorar la capacidad de gestión de las empresas. Entonces, el SIAF tiene esa característica, ¿no? En el concepto que se tiene, no, perdón, en la operatividad y el concepto, lógicamente, acá este sistema tiene la posibilidad de que las entidades controlan el manejo de su presupuesto, controlan sus finanzas, porque allí tienen que registrar también todas las transacciones de ingreso y salida, ¿no? Aun cuando de repente las cuentas pueden estar en otro banco, pero igual allí registran la información de ingreso y salida de dinero de sus cuentas en cualquier banco.
no es que, digamos, cualquier banco le transmite información al CIAF, es así. Lo que quiero decir es que a través del sistema también llevamos el registro y seguimiento de la información de todos los movimientos que podamos tener también en cuentas en otro banco. ¿Qué hace la entidad? Está su libro bancos, de la cuenta que tiene, digamos, en el Banco Continental, donde recauda dinero, está permitido, sí está permitido, eso lo autoriza, pero tiene que llevar un libro bancos de esa cuenta en un banco privado, ¿correcto? El número de la cuenta y tal, y ahí hace su registro, ¿no? Banco que no está, perdón, que no es nación. Si la cuenta está en el nación, entonces ahí sí podemos tener una herramienta en el CIAF que permite controlar los pagos con base a los saldos y movimientos de esa cuenta que el Banco de la Nación le reporta al Tesoro, vía CIAF. Es lo que le llaman las cuentas centrales. Son cuentas bancarias cuyos saldos están controlados a través del CIAF. Y después están las subcuentas del Tesoro, ¿no? Que no tienen saldo, sirven para hacer los pagos diariamente por parte del Tesoro, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces, en el CIAF entonces, ¿qué cosa tenemos? La preparación del presupuesto, en el software del CIAF hay algunos procesos que digamos, utilizan el envío y recepción de datos a través de Internet. Hay algunos, por ejemplo, la formulación del presupuesto se hace a través de Internet. En la web, ¿no? La ejecución presupuestal, esa sí se hace en la tecnología que tenemos en el CIAF, que es de cliente-servidor, ¿no? Ahí hacemos el registro administrativo, que le llaman, donde tenemos que ingresar los datos de los ingresos, los datos de la ejecución del gasto, ese en el módulo administrativo, la ejecución financiera, tanto de los ingresos como de los gastos. La contabilidad también se hace en el CIAF, los asientos contables, ¿correcto? Pero esos asientos, esos registros, ¿no? A diferencia de la información de formulación presupuestal, a diferencia de la información de ejecución presupuestal y financiera, ¿no? Ya el tema del registro contable en los asientos, esa información no viaja de la ejecutora al MEF, se queda en la máquina de la entidad, los asientos, ¿no? La información agregada, tipo balance de comprobación, los estados financieros, eso sí viaja a la base central, ¿no? O sea, hay información que, digamos, está compartida. Luego tenemos el tema de la transparencia de ejecución, que cada registro que vamos haciendo, sea de ingresos o de gastos, se va automáticamente a alimentar de importante transparencia económica, ¿no? Que es el que se consulta en el Ministerio de Finanzas en la página. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta?